Bueno, pues hoy he decidido montar este setting entre espeluznante y LOL. No está muy claro, pero espero que sepáis apreciarlo porque me lo ocurra un mazo, ¿vale? Y yo misma me he puesto la sudadera que más miedo da de todas las que tengo, que es esta. Comenta debajo si sabes de qué va esto. ¿A qué se debe esta ocasión? Bueno, es que hoy quiero hablaros de una cosa que es entre creepy y súper guay, que son los cementerios. Desde mi punto de vista hay tres tipos de cementerios principales, que son los ceremoniosos, los monumentos turísticos y los parques para niños. Bueno, ahora os explico de qué va esta clasificación porque está basada en mi propia percepción individual, no es una clasificación oficial que esté en los libros. Vamos a ver, para mí los cementerios ceremoniosos son espacios que inspiran respeto, ritualidad, que hasta dan un poco de miedo, que suelen estar en las afueras de las ciudades y tienes que hacer un esfuerzo para ir. Un ejemplo muy bueno de esto es el cementerio del Bosque de Estocolmo, que está construido en mitad de un pinar. En 1915 les encargaron este proyecto a dos arquitectos suecos y ellos, pues en lugar de talar los árboles y allanar el terreno y construir el cementerio de cero, que es algo muy habitual, decidieron adaptar las distintas zonas del cementerio al propio bosque y las tumbas están casi bailando con los pinos tan esbeltos, ¿no? O sea, es un espacio muy místico que invita a la reflexión, a la meditación y que está ensalzando el propio valor de la naturaleza. Hay grandes contrastes entre las zonas de pradera, que son abiertas y luminosas, y las zonas más oscuras y húmedas de los árboles, que es donde realmente están las tumbas. Entonces, esto es una manera muy poética de tratar a la muerte. Realmente no es un espacio que dé miedo, pero sí que inspira mucho respeto y solemnidad. Otro ejemplo que me encanta de cementerio ceremonioso es uno que está en Tailandia. Es el cementerio chino de Kanchanaburi. Si os fijáis, es que parece un oleaje, porque la forma de las tumbas crea una topografía que es que parece que se está moviendo, es súper dinámico. Y estas tumbas tan peculiares, que por cierto las he visto en más cementerios chinos, parecen casi salones o espacios de reposo que invitan a pararse, a sentarse, casi a interactuar con la persona que está enterrada ahí. Son tumbas muy coloridas y muy amables, porque tienen esa forma como de brazos que parece que te abrazan, ¿no? Y te están animando a que te quedes ahí a pensar, a meditar, a reflexionar o a hacer lo que te dé la gana. Otro ejemplo de cementerio chino que me encanta y también tiene este rollito está en la isla de Borneo, concretamente en la ciudad de Sandakan. Quiero que os fijéis en las tumbas, que como veis tienen exactamente la misma forma que el anterior ejemplo, ¿no? Como unos brazos que te abrazan y te invitan a quedarte. Y sin embargo, aquí cada una de las tumbas es distinta, tienen tamaños distintos, colores distintos, materiales distintos, etc. Y esto hace que al final sea un cementerio mucho más pintoresco, frente a la monotoneidad y monumentalidad del anterior ejemplo, que casi parecía un océano imponente, mientras que esto parece más como un pueblecito de colores cookie. Encima, como está construido en una pendiente muy pronunciada, hay un montón de escaleritas para acceder de unas tumbas a otras, y esto le da un rollito como muy dinámico y muy carismático. Y al final las tumbas, precisamente por esa pendiente, se convierten en terrazas o balcones, que invitan no solamente a interactuar con la persona enterrada, sino también a mirar hacia el otro lado, a mirar hacia la naturaleza, hacia el horizonte. Otro ejemplo es el cementerio de la ciudad de Fez, en Marruecos. Yo cuando vi este cementerio me quedé alucinada, o sea, me parece poesía de la mejor calidad. Bueno, de nuevo las tumbas están colocadas adaptándose a la topografía del terreno, pero en este caso las tumbas son de un color muy blanco, muy luminoso, que es invadido por toda esa vegetación verde. Las tumbas son como grandes macetas donde crecen las plantas de manera natural. Las dejan crecer casi de manera descontrolada. Entonces el efecto es precioso porque es el contraste entre la construcción humana y la naturaleza invadiendo esa construcción y apoderándose del espacio. Entonces todas esas plantas están casi abrazando a los muertos y llevándoselos con ellas. De verdad me parece de una poesía que es que me dan ganas de llorar. He visto más ejemplos de cementerios musulmanes que siguen este concepto. Por ejemplo, este de aquí de Malasia, si os fijáis, es lo mismo, lo que pasa es que es un poco más monótono porque está en un llano y además no han dejado a las plantas crecer a su libre albedrío, ¿no? Pero por ejemplo, este cementerio, que también es musulmán y está en Malasia, si os fijáis, aquí han dejado crecer hasta árboles en las tumbas. O sea, es que me parece una maravilla. Me he fijado que las tumbas de los cementerios musulmanes en Malasia son muy peculiares porque tienen como dos pivotes a cada extremo y he intentado encontrar información sobre eso, pero no he encontrado nada y no sé qué es lo que representa. Otro cementerio musulmán en Madagascar, en la isla de Nosy Be o Nosy Be, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es que es increíble. Las tumbas son como zigurats, son como pirámides escalonadas. Estas tumbas no tienen nada que ver con las otras que hemos visto. Me parece como una glorificación de la muerte súper bonita y es un cementerio que inspira mucho respeto y solemnidad. Y el último ejemplo de cementerio ceremonioso que os voy a poner es uno que está en la isla de Hong Kong. Bueno, como veis, la espacialidad de este cementerio no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, porque más o menos todos los cementerios que hemos visto hasta ahora podías recorrerlos en planta y perderte por ellos y estaban en mitad de la naturaleza y conversaban con ella, mientras que este cementerio es
prácticamente un edificio, es como un anfiteatro al aire libre. Entonces la manera de recorrerlo es ir por cada una de las hileras. Precisamente esto es lo que hace que sea un cementerio muy intrigante y muy misterioso, tiene una forma muy extraña. O sea, si tú fueras un alien que acaba de llegar a la Tierra y ves esto, dices, what the fuck, me gusta, me intriga, no sé lo que es, pero voy a caminar por aquí a ver qué pasa. Este cementerio realmente lo podría haber metido en la siguiente categoría, que es la de cementerios que son monumentos turísticos. Pero lo he metido aquí porque los monumentos turísticos, desde mi percepción, tienen la particularidad de que son mucho más artificiales, mientras que este cementerio a mí me parece que ha crecido de manera orgánica. Pero de nuevo, esto es mi interpretación y pues vosotros podéis pensar lo que os dé la gana. Bueno, pues vamos ya con la siguiente categoría, que son los cementerios monumento turístico. Para mí, estos cementerios son los que están diseñados desde cero por un grupo de arquitectos y que suelen tener una muralla alrededor, una puerta de entrada, incluso a veces te cobran la entrada, y normalmente tienen unas tumbas espectaculares con esculturas y mausoleos y suele haber gente famosa enterrada ahí. Para mí, el paradigma de cementerio monumento turístico es el de Père Lachaise de París. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, yo estudié francés durante muchos años, también te lo digo, pero bueno, pues la falta de práctica. Este cementerio es de principios del siglo XIX y se lo encargaron a un arquitecto neoclásico. Entonces, como buen neoclásico que era, pues hizo el típico proyecto de grandes avenidas con árboles que desembocan en una gran plaza, trazó sobre el papel cuáles iban a ser los caminos y los recorridos del cementerio, porque hasta ahora todos los cementerios que hemos visto no tenían un recorrido predefinido, sino que era un espacio muy grande y muy amplio en el que tú te podías perder. Pero en este caso, los caminos ya te vienen dados y están enmarcados por grandes hileras de árboles. Este cementerio ha sufrido un montón de ampliaciones a lo largo de los años y como veis tiene un montón de grupos escultóricos, tumbas súper curradas, mausoleos, y aquí hay un montón de gente famosa enterrada. Oscar Wilde, por ejemplo, está aquí enterrado, que es seguramente el hombre más citado del planeta. Es que todas las citas que veo son de Oscar Wilde, todo el tiempo. Yo me tiene ya hasta el coño. En fin, que este es un cementerio al que van los turistas todo el tiempo, pues a hacerse fotos y a mirar las tumbas de los famosos y tal. Como veis, no tiene nada que ver con el cementerio de Estocolmo que hemos visto o con el de Marruecos. La espacialidad, los recorridos, la intencionalidad con la que está construido es completamente distinta, porque este es un cementerio muy monumental, muy geométrico, con los caminos muy bien delimitados, con las tumbas muy bien enmarcadas, la naturaleza muy controlada. Está diseñado casi para la foto. Mientras que en los otros casos la naturaleza no solo era la protagonista, sino que la dejaban crecer a su libre albedrío y las rutas no estaban predefinidas y el espacio era fluido y orgánico. Otro paradigma de cementerio monumento turístico es el cementerio de la Almudena de Madrid. Lo que pasa es que es un cementerio menos famoso que el de París, pero desde mi punto de vista es mucho más bonito y además tenemos enterrada a Lola Flores, ¿Qué me dices? Compara a Oscar Wilde con Lola Flores, por favor. Que las citas de Lola Flores molan muchísimo más que las de Oscar Wilde y además nos han llenado a todos el alma y el corazón. O sea, si me queréis irse, dime ahora mismo que el libro de Oscar Wilde está a la altura de esa frase. No sabes, ¿verdad? No se te ocurre, claro, porque no hay. Bueno, tú fíjate en esta planta tan bonita con forma de cruz. Es casi más estricta y geométrica que la del cementerio de París, pero es esencialmente igual, porque en ambos casos el espacio está muy bien acotado por árboles o por muros. Si la comparamos con el cementerio de Borneo, es que no tiene nada que ver. El de la izquierda ha ido creciendo de manera orgánica e improvisada y en cambio el de la derecha no permite ningún grado de libertad. O sea, este cementerio es así y punto pelota. El plot twist de este cementerio, que parece tan riguroso y ortogonal, es que los dos arquitectos que lo diseñaron no allanaron el terreno, sino que se adaptaron a la forma de la topografía, que es como una montañita, de tal manera que el punto central es el que está más alto y el terreno baja en ladera hacia los lados. Aún así ya veis que aquí toda la vegetación es muy rígida, está plantada desde cero y está todo lleno de cipreses, que por cierto es un árbol que se usa mucho en los cementerios, sobre todo en países mediterráneos, porque lo pusieron de moda los romanos. El siguiente ejemplo es el cementerio de Mirogoj, en Croacia. Como veis, la entrada es igual de monumental que la del cementerio de Madrid. Es una atracción turística y de hecho está considerado uno de los cementerios más bonitos de Europa. Yo estuve aquí hace unos años y la verdad es que pasear por aquí era una maravilla. O sea, las tumbas tenían unos diseños alucinantes y eran muy distintas entre ellas y tenían unos grupos escultóricos preciosos. ¿Veis la diferencia con el cementerio de Tailandia, por ejemplo, ¿no? Que todas las tumbas eran iguales y eso daba una sensación de homogeneidad muy agradable, daba cierta paz, mientras que este cementerio es mucho más ostentoso, es muy parecido al de París o al de Madrid. El siguiente ejemplo, como no podía ser de otra manera, es el cementerio monumental de Staglieno, en Génova. Bueno, esto ya es recrearse en la ostentación. A mí me parece que este cementerio se está pavoneando de lo bonito que es. Es un espacio exuberante, es como un museo al aire libre. Las esculturas son muy virtuosas, muy expresivas. Es como si estas tumbas se estuvieran jactando de ser las más bonitas del mundo. De nuevo, tiene una geometría que admite muy pocos grados de libertad, tiene una planta muy severa, simétrica, con los caminos perfectamente delimitados, galerías, etc. Como veis, nada que ver con el cementerio de Estocolmo o el de Marruecos. Luego tenemos el cementerio de Luarca, en Asturias, que es una maravilla.
Este cementerio me parece muy peculiar porque está frente al mar y aunque no tiene grandes alardes de diseño ni grupos escultóricos exuberantes, realmente es un espacio muy monumental precisamente por estar asomado al mar como un balcón. Y también es un enclave turístico porque tiene personajes ilustres enterrados ahí, como Severo Ochoa, por ejemplo. También quiero hablaros del cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Este cementerio, igual que el de París o el de Génova, está diseñado desde cero por un arquitecto francés. Y también es un espacio muy conocido precisamente por esos mausoleos tan imponentes adornados con mármoles y esculturas, que le dan al cementerio un aire de monumentalidad e importancia. Aquí también hay muchas personas ilustres enterradas y aquí, como veis, casi no hay árboles ni vegetación, porque la intencionalidad en el diseño es completamente distinta que en el cementerio de Estocolmo, por ejemplo. En la vista aérea se nota que es una retícula muy ortogonal, los caminos están muy bien delimitados y una cosa que me llama la atención es que como las tumbas no están al nivel del suelo porque son todo mausoleos, caminar por aquí no es como caminar por un cementerio estándar, sino que es más bien como caminar por calles con casas a los lados. Y por último vamos a hablar del cementerio central en Bogotá. La planta de este cementerio me parece una preciosidad. Es un diseño del siglo XVIII y el concepto es parecido al de la Plaza de San Pedro del Vaticano, porque es una galería elíptica que asemeja a unos brazos que te protegen. Entonces en esa galería, como veis, están los nichos, que un nicho es lo mismo que una tumba, lo que pasa es que no está excavado en la tierra, sino que es una cavidad dentro de un muro y dentro de ella puedes meter tanto un cuerpo como una urna con cenizas. Y de nuevo, es un espacio en el que se marcan muy bien los recorridos y la naturaleza se deja crecer solo en algunas zonas muy controladas. También tiene enterrados a personajes ilustres y es una atracción turística. Bueno, ahora entramos en la tercera y última categoría, que son los cementerios parque para niños. A ver, esta tipología la he llamado así porque suelen ser cementerios que están en mitad de la ciudad, abiertos al público, que son antiguos y ya no se utilizan para realmente enterrar a gente en el día a día. Entonces la gente va ahí a correr, a hacer deporte, a pasear al perro, a llevar a los niños a jugar, realmente los utilizan como un parque. Entonces son cementerios que están completamente integrados en el día a día de los ciudadanos. Ni están en las afueras, ni hay que hacer un esfuerzo por ir, ni tienen una muralla que los rodea, ni tienes que pagar una entrada, ni están diseñados desde cero, ni son ritualescos y ceremoniosos, sino que es como un parque. Para mí la ciudad estrella que tiene este tipo de cementerios es Múnich. En Múnich hay mazo de cementerios en el centro de la ciudad y no tienen entrada, tú pasas y ya está. Yo cuando estuve allí me sorprendió muchísimo porque nadie parecía tratar esos cementerios como un espacio solemne, sino como un parque más. Entonces eso me gustó muchísimo porque para mí eso era un concepto nuevo. Yo la idea que tenía de los cementerios es que eran sitios que dan un poco de miedo, dan un poco de mal rollo y que tampoco me apetece a mí ir al cementerio a pasar la tarde. Sin embargo, los cementerios de Múnich invitaban precisamente a eso, a estar ahí toda la tarde, a estar con tus amigos o lo que sea. Entonces me gustó mucho porque me pareció una manera muy peculiar de tratar este tipo de espacio, ¿no? Si comparamos este cementerio con la solemnidad del cementerio de Tailandia o el de Estocolmo o la monumentalidad del cementerio de Buenos Aires, pues que no tiene nada que ver, porque este espacio se usa de una manera casual e informal. Cuando tú caminas por aquí no te invade una sensación de ritualidad, sino que está completamente integrado en las dinámicas urbanas de la ciudad. Otro ejemplo es el antiguo cementerio judío en Praga. Bueno, como veis, este es el arquetipo de cementerio. Las lápidas son muy toscas, están torcidas, están colocadas unas encima de otras muy desordenadamente, pero realmente da una sensación de cementerio de película, de que van a empezar a salir fantasmas de ahí, que es increíble. De nuevo, si lo comparamos con el cementerio de Génova, pues es que no tiene nada que ver. La espacialidad de este cementerio es mucho más libre, más informal y su uso, por tanto, también lo es. Yo en este cementerio no he estado, pero por lo que he leído en Google sí que te cobran una entrada. Entonces, bueno, tampoco hay que tomarse al pie de la letra la definición que he dado de cada una de las categorías. Pero en general entendéis el concepto, ¿no? O sea, es un cementerio que ya está en desuso, ya no se entierra a gente ahí y está en mitad de la ciudad y están los edificios al lado y no es un espacio monumental e imponente. No sé, es que me flipa. Si algún día voy a Praga voy a ir a ver este cementerio porque es que me alucina. Y el último ejemplo de esta categoría es un cementerio que está en Islandia. Este es un cementerio protestante y está en mitad de la ciudad y aunque yo no he estado allí, por lo que he leído, la gente hace uso de este espacio con mucha naturalidad. Van aquí a pasear, a leer, a jugar con los niños, etc. Me gusta especialmente porque los árboles están muy retorcidos y parece que se van a poner a hablar y a darte los consejos más sabios de tu vida. Bueno, ahora os voy a enseñar un cementerio que para mí no encaja en ninguna de estas tres categorías porque es otro rollo, que es un cementerio que está en Oaxaca, en México. Bueno, yo cuando veo este cementerio lo primero que pienso es, vale, habéis ganado, o sea, ya está, se puede ir todo el mundo a casa porque en México han ganado y han hecho el cementerio más increíble del mundo. Estas fotos concretamente son de la víspera al Día de los Muertos. Entonces decoran todo el cementerio con velas, flores, calabazas, figuritas, de verdad es espectacular. Entonces claro, con todo esto, este cementerio adquiere una espacialidad muy peculiar porque de pronto son las luces las que marcan los recorridos. De verdad, esto es hacer las cosas con ganas y con interés, joder, claro que sí. En general la estética mexicana es muy colorida y alegre y optimista, entonces lo que han hecho simplemente es llevar esa misma estética al mundo de los muertos y en lugar de tratarlo como un tema siniestro, lo tratan como una celebración alegre. O sea, tú compara los cementerios de Múnich con esto.
Pues Múnich es un poco tétrico, es un poco bajona, que a mí me gustan muchísimo los cementerios de Múnich, ya os lo he dicho, pero no sé si conocéis una película de animación que se llama El libro de la vida, que es del director mexicano Jorge Roberto Gutiérrez. A mí esa película me parece una obra de arte del buen gusto, la estética y el glamour. Y en relación a esto quería hablaros de un cementerio que está en Rumanía, que lo llaman el Cementerio Feliz. Bueno, este cementerio es que te meas de la risa, porque tiene tumbas que lo que hacen es representar de una manera como muy original y alegre y poética y casi burlona a las personas que están enterradas ahí. Pues si la persona que estaba ahí enterrada tenía un coche, pues le pintan con su coche, y si la persona que estaba ahí le gustaba mucho comer pan, pues le pintan comiendo pan. Aquí, igual que en México, no tratan la muerte como algo lúgubre y solemne y siniestro, sino que lo tratan de una manera alegre. Aún así, a mí me parece que tiene connotaciones distintas, porque a mí me parece que en México tratan la muerte con mucha alegría, pero con solemnidad, mientras que en este cementerio es que están burlándose de la muerte, o sea, es que les parece un LOL. Entonces es un poco distinto, pero bueno, esta es mi percepción subjetiva, de nuevo. En general, el culto a los muertos es una cosa común a todas las culturas, pero cada una de ellas tiene un enfoque totalmente distinto. Y el tercer cementerio del que os quiero hablar y que no entraba en ninguna categoría es un cementerio pirata que hay en Madagascar. Este cementerio está en la isla de Santa María y es del siglo XVII. Esta isla, por lo visto, era una base pirata, porque es una zona muy protegida, ideal para esconder barcos. Y además tiene muy buena temperatura, frutas, comida, etc. Así que los piratas pues venían aquí a echar la tarde y entonces de manera orgánica crearon un cementerio. Y las lápidas, como veis, las hacían ellos ahí improvisadamente, no son diseños ostentosos ni nada. Bueno, la mayoría de cementerios que os he enseñado eran religiosos o aconfesionales, pero también son muy habituales los cementerios de guerra, donde entierran a los soldados muertos en combate. Quiero hacer una mención breve a este tipo de cementerio porque tiene una espacialidad muy peculiar, porque todas las lápidas son exactamente iguales unas a otras y están colocadas exactamente a la misma distancia. Entonces se crea una retícula muy impactante que da mucha impresión y solo con eso ya se consigue una gran sensación de respeto y solemnidad. Y ya por último, para acabar este vídeo, vamos a hablar de mi cementerio preferido del mundo mundial, que no es de humanos, es de aviones, y está en Tucson, Arizona. Bueno, este cementerio da una cojone que flipas. Bueno, aquí básicamente se almacenan aviones militares en desuso y también se guardan como reserva para utilizar después. Y han elegido esta zona porque tiene un clima muy seco y una temperatura muy estable a lo largo de todo el año. Entonces, como veis, hay muchos aviones que están descuartizados por partes, porque hay veces que se reutilizan unas partes para otros aviones, o se revenden, o directamente se desmontan para destruirlos. A este cementerio de aviones le tengo especial cariño porque yo lo descubrí literalmente navegando por Google Maps. O sea, yo no sabía que me lo iba a encontrar, yo no sabía que eso existía. Y estaba yo por Google Maps en plan, ay, a ver cómo es Estados Unidos, yo qué sé, pues las típicas gilipolleces que hago yo. Entonces de pronto me encuentro con eso y digo, he descubierto algo que nadie sabe, what the fuck. Y entonces eso empezó a alimentar todas mis teorías conspiracionistas, porque yo dije, ya verás tú, estos aviones seguro que los utilizan para droga, para lo que sea. Y luego pues lo googleé y resulta que esto lo sabe todo el mundo, que es un cementerio que existe y es algo público y no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, es que las teorías conspiranoicas son una fantasía y yo creo que hay gente como que le molestan y le sientan mal, pero yo no sé por qué. O sea, chica, de verdad, déjate llevar, si son muy divertidas y muy graciosas. Y bueno, son divertidas hasta que alguien se las toma en serio, entonces ya no son divertidas, son peligrosas. O sea, enough. Don't kill my vibe. Pues nada, esto era lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha flipado hacer este vídeo, hacer todo el research y todo. Me lo he pasado fenomenal. Había un montón de cementerios que no conocía y descubrirlos ha sido increíble. Así que espero que a vosotros también os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!